En una nueva jornada de entrevistas en la redacción tenemos el honor de recibir a Nadia Diz, una gran referente política del distrito, concejal suplente, que me lo acaba de aclarar, y referente de La Marechal, un espacio, una agrupación política liderado por Gabriel Barquero, que acá también la acompaña, su pareja. Y bueno, vamos a charlar un poquito de qué se trata La Marechal, cuáles son los propósitos y un poco de la situación política local. Gracias, Nadia, por visitarnos. Gracias, de verdad. Un placer recibirte. Gracias por invitarme. Te queríamos, bueno, a mí me interesa un poquito que nos cuentes cómo surge La Marechal. ¿Con qué propósitos? ¿Cómo se dio Bueno, La Marechal surge hace muchísimo. Yo no había nacido cuando surgió La Marechal, en 1985. Es un desprendimiento de La Verde y se inicia con la renovación peronista. En ese momento estaba Carlos Barquero, mi suegro, que era el fundador, que fue el fundador de La Marechal, y un grupo de vecinos que se organizaron para esto, para poder dar soluciones en principio del territorio, en principio del barrio, de otros conocidos. Como crear un lazo de cercanía con la gente. Crear redes, crear redes, que hoy en día hablamos de eso, antes no se hablaba de redes, pero sí de esto, de generar un vínculo con los vecinos que fueran más allá de cubrir necesidades que obviamente existían, sino de empezar a tener una cercanía, un conocer a la otra familia, un empezar a juntarse. Épocas en donde mucha gente todavía tenía miedo de volver a involucrarse en la política, ¿no? Porque estaba... Sí. Años complicados habían pasado y bueno, costaba quizás volver a involucrarse en la política con ese miedo que había, pero bueno, desde el acercarse, desde el preguntar qué necesitaba el vecino, qué se necesitaba para el barrio, se empezaron a organizar y obviamente lo primero que surgen son peñas. Es un centro cultural. Es un centro cultural sí. Que tiene sede en Castelar, en la calle Mitre. Hoy es un centro cultural, es sede Delfines también. Ah, mirá qué interesante. Sí, los lunes, martes y jueves justo se abrió la inscripción del tema Fines, así que es muy interesante. Ya hace 4 años que somos 4 o 5 años que somos sede de Delfines. Uy, me preguntan un montón sobre eso. Entonces, lo que tiene de bueno La Marechal es que es un lugar estratégico porque está a 2 cuadras de la estación de Castelar, por ahí pasan un montón de colectivos, tenés el tren cerca, entonces es accesible también para que los jóvenes y para que los no tan jóvenes también que están terminando los estudios puedan finalizar, ¿no? Y aparte un espacio que dé contención, un espacio que uno se puede acercar para plantear una problemática y buscar las alternativas para ayudar y todo eso, hoy es re valioso. Obvio, y aparte este es el objetivo de La Marechal, desde 1985 a 2025, el generar esto, redes con los vecinos y las vecinas. Y hoy en día las redes también se pueden generar desde Delfines, porque los chicos y las chicas vienen a un espacio en donde esto que vos decís, que hay contención, que hay calidez, que hay empatía, que no solo se le brindan contenidos educativos, sino que también se le brinda un espacio donde ellos poder ser parte, ¿no? Totalmente. Que es tan importante esto de ser parte. Bueno, y hace poquito hicieron también una capacitación por el tema de salud, de RCP, que también suma un montón. Sí, que la gente tenga esa oportunidad de capacitarse. Sí, vino José María Victorio con la Asociación de Guardavidas Argentinos, hicieron el curso de RCP, reanimación para lactantes, para niños y para adultos. Fundamental. ¿Cómo terminan el año? ¿Tienen otras capacitaciones o se están preparando? Ahora, nosotros lo que generamos son momentos culturales como para que pueda acercarse distinto público, ¿no? Porque si bien nosotros somos una agrupación política con una militancia territorial, también lo que hacemos es abrirnos a los que quizás tienen ganas de conocer un libro o capacitarse en el RCP. Entonces ahora, bueno, va a venir una presentación de un libro que después les voy a pasar la información. La presentación de un libro de educación. Y bueno, va a ser una charla abierta a la comunidad. Hermoso. Pero bueno, me parece eso fundamental, ¿no? Sí. Estar de cara a los vecinos y a las vecinas, también con cosas que les interesen y que a la vez los saquen de la situación actual, que a veces es muy triste para todos y para todas, y que me parece que está bueno que con capacitaciones, charlas, el acercamiento con un otro, eso es más llevadero. Totalmente.
te llevo a la parte política, Sí. la más compleja, la más difícil que creo que está viviendo hoy el oficialismo. Hasta hace poquito fuiste, bueno, sos concejal suplente, estabas en la banca, Sí. y bueno, por una situación tuviste que salir. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo que pasó es que la compañera concejala que estaba antes en la lista que yo, lo explico así para que la gente sepa, que también era suplente, pero que en su momento cumplía cargos en el Ejecutivo, levantó su licencia y bueno, automáticamente cae mi banca. Pero bueno, ella no era titular, la titular es Florencia de Luca, que hoy en día está ocupando su lugar, que es una gran compañera, militante, y ha formado parte de la gestión en su momento. Y bueno, como ya no estaba formando parte de la gestión, levantó su banca y ahora está en el Consejo Deliberante y es la presidenta de bloque. Bueno, nada, son cosas que lamentablemente pasan en política. Nosotros creemos todavía que en la política tiene que haber acuerdos, Sí, que tiene que haber consensos, ¿no? Que tiene que haber diálogo. Esto no estaría funcionando, no estaría mecanizado. Y bueno, surgen estas situaciones en donde uno realmente se entera cuando ha hecho consumado, digamos. Con la experiencia que tenés, si bien sos joven, desde que estás en la política, ¿es la mayor crisis que tuvo el oficialismo acá en Morón? ¿O cómo definís lo que está pasando a raíz de la ruptura o el no diálogo entre Martín Sabatella y Lucas? Yo creo que es una crisis importante, pero porque también viene aparejado con una crisis a nivel nacional, ¿no? O sea, la gente la está pasando muy mal. Entonces, quizás nosotros ponernos como que es lo peor que nos está pasando cuando hay gente que realmente hoy en día no llega a fin de mes, no llega a la quincena, ¿no? No llega a la quincena, perdió el trabajo, lo despidieron, no puede pagar el colegio, no puede pagar la prepaga. Entonces, me parece que quizás, sí, para nosotros, para el mundillo de la política de Morón, es una crisis importantísima, pero a nivel nacional es un condimento más de todo lo que está pasando. Una crisis que fuertemente está impulsada por el poco diálogo, por esto justamente que hablábamos de no tener consensos y de no llegar a acuerdos en común, ¿no? El otro día escuchaba, o leía, mejor dicho, que hablaban de oficialistas opositores, ¿no? Como sí. que en parte el bloque de concejales se había convertido con algunos concejales en oficialistas opositores. Yo no lo veo así. Yo creo que en todo caso desde el Ejecutivo se tomó una visión de ser opositor, porque nosotros y nosotras, seamos de los distintos espacios políticos que seamos del peronismo, del kirchnerismo, los que nos identificamos más con el cristinismo, seamos del Nuevo Encuentro, seamos de la cámpora del Frente Renovador, seguimos con la misma idea de construcción colectiva y con los mismos valores que teníamos cuando estuvimos en campaña. La sociedad no nos puede decir a nosotros que los estafamos electoralmente. Ahora, cuando vos cambiás el rumbo de tu gobierno y haces un giro, digamos, extremo, el que se está poniendo en opositor no sos vos, es el otro. Entonces, para mí no hay que hablar de oficialistas opositores, sí de personas, de hombres y mujeres que tienen otras visiones de la política. Quizás reconocer que no hay diálogo y que, no hay diálogo. Es equivocado ese... Sí, no hay un diálogo y se cambió el eje del camino que se había programado hasta el 2027, ¿no? Si yo tengo como premisa electoral hacer 4.000 cuadras de asfalto, por ejemplo, y no hago ninguna, si yo tengo como premisa que el Hospital de Morón sea modelo y el Hospital de Morón me cierra el laboratorio, me cierra el diagnóstico por imágenes, si yo tengo como premisa determinadas situaciones que tienen que ver con los aportes a la Secretaría de Género y Diversidad, a Desarrollo Social, y hago mega secretarías, hecho a los funcionarios que funcionan, el que está cambiando el eje y el que se está volviendo opositor sos vos. Entonces, por eso creo fervientemente que los compañeros concejales y concejalas que quedaron del bloque y que están hoy representándonos tienen que mostrar estas cosas que están pasando, que yo creo que también son las cosas por las que yo me tuve que ir.
cuando a vos te llega un reclamo de un vecino por una luminaria que piden el reclamo hace 6 meses, por un bache donde dejan medio auto que piden el reclamo hace 8 meses y no tenés con quién hablarlo porque no hay diálogo. Sí, no está bueno. Sí, no está bueno. No hay diálogo. Y no está bueno recibir reclamos. Nosotros acá también en la redacción recibimos reclamos de 1 año. Cuando me dicen 1 año que estoy reclamando algo, yo, viste, tengo ganas de... Bueno, es que nosotros antes funcionamos como equipo. Como demasiado. Por ahí me linkeo con lo último que venías diciendo, Nadia. ¿Vos pensás que el intendente Lucas Guip perdió el proyecto colectivo? Sí, totalmente. Es un personalismo. De la coalición. Sí, totalmente. Sí. ¿Y a qué lo atribuís en lo personal? ¿Qué te parece que varió y en qué momento? Bueno, yo creo que cuando no se tiene una convicción política sobre una conducción y cuando un día te conduce una persona y el otro día te conduce otra, es como que no tenés un norte claro. Y al no tener un norte claro, bueno, vas variando los intereses y en las decisiones que vas tomando. A mí realmente me parece que sí, que creo que perdió el rumbo el gobierno y que perdió el rumbo el intendente, ya que hablamos de personalismos, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, con el no consenso, ¿no? Con la falta de consenso, con el no aceptar otras opiniones, ¿no? Con el no poder conciliar con el que piensa no tan distinto. Pero es que hay que respetar, se perdió el respeto, ¿no? Exacto. También, sí, en general, obvio. Lo hablo en general. Sí, no se perdió el respeto. Se perdió el respeto en la política, yo siento por lo menos que... Esta denominación que hasta creo que surgió acá también, lo de oficialistas opositores, es un poco esto, ¿no? De no pareciera, ¿no? De no permitir la disidencia. Claro. De que la disidencia no por eso yo lo pongo del otro lado, ¿no? ¿Quién es el opositor? Porque si nosotros todos empezamos este camino juntos, creyendo que el objetivo era uno, creyendo que el rumbo era uno, y el que cambia de opinión es el otro, ¿quién es el opositor? El otro. Se condena, te lo pregunto porque yo no milito en ningún partido y se lo he preguntado a varios. ¿Es condenatorio el cambiar rotundamente así dentro de un espacio político? Para mí, moralmente es condenatorio. Son estafas electorales. Yo elijo un intendente que tiene estos valores, elijo un equipo de gobierno que tiene estos valores, elijo concejales que tienen otros valores y me cambian completamente y estamos cambiando las reglas del juego. Esto no era así. Claro. O sea, si vos me cambiás a todos los funcionarios porque no te gustan, porque responden a Martín Sabatella, y me pones a todos los funcionarios que habían trabajado con Tagliaferro, y para eso hubiese votado al PRO. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y para mí moralmente es condenatorio porque es una estafa electoral. Yo te pregunto porque el que no milita, a mí por lo menos como vecina, yo entiendo, si cambian a un funcionario, en este caso, no defendiendo a nadie, en un análisis de una persona vecina. Sí. Si el jefe comunal cambia a un funcionario, yo como vecina respeto la decisión del jefe comunal. Obviamente, el que está dentro de ese espacio político puede quejarse, puede decir, criticar o no. Yo digo, bueno, si es la decisión, es porque es mejor, porque él habrá evaluado, por algo es el jefe comunal. Es como que salgo de esa interna política. Sí. Te hablo como una vecina común. Como una vecina. Y no está en esto de la rosca política o en el mundillo político, como digo yo. Porque quizás yo, por ejemplo, como vecina no me fijo si es radical, peronista, mientras que el tipo sea la persona que está puesta en ese lugar, sea eficiente y sea productivo para el cargo que tiene, a mí me sirve como vecina. Pero entiendo que vos dentro de un espacio político te sentiste traicionada por este cambio que hizo Lucas. Sí, pero lo puedo entender, ¿eh? Sí, pero yo no puedo desprenderme de mi yo político. Exacto, porque ¿no? ahí está. Porque lo personal es político, entonces yo no me puedo desprender de mi yo político. Pero yo te hablo de una vecina que no milita, como puede ser mi mamá o como puede ser vos, ¿no? Entonces, si el intendente hace un cambio en un secretario del gabinete, puede que no influya mucho porque la verdad que si el intendente consideró que era indispensable ese cambio, por algo será, por eso nosotros ponemos un voto de confianza en las decisiones del intendente. Sí. Ahora, como vecina, si ese cambio no generó visiblemente ningún avance
Y esos cambios siguen sucediendo. Y vas haciendo un desmantelamiento de cargos y también un show de cargos nuevos, ¿no? Y eso no se ve reflejado ni en las calles, ni en las luces, ni en la seguridad. Y aparte, si sos vecina y decidiste votar un espacio político totalmente opuesto al otro que había en la otra vereda, y ahí te empieza a hacer un poco de ruido. Entonces yo creo que la estafa electoral no es solo para los que somos militantes, sino que es para todos. En general. En general. ¿No ves cambios, por ejemplo, no ves nada en seguridad, por ejemplo? ¿No ves un cambio un poco positivo de lo que antes, no? ¿No ves que en octubre tuvimos 3 menores asesinados por intento de robo. No, sí, pasan cosas, sí. 3 menores asesinados dentro del distrito por intento de robo. Esos jóvenes no estuvieron contenidos, esos jóvenes no estaban en el colegio, esos jóvenes no estaban en el club, esos vecinos se tuvieron que defender como pudieron. Sí. Entonces, yo veo mucho video. Humo. Mucho video veo, mucho video. Pero video real, porque Sí. no son, o sea, esto me viene a... el que te cuida el auto, y lo saca esto zapatada. me hizo acordar a Martín Sabatella, cuando vino me dijo, mucho videíto, pero esperá, el video es real, no es un video inventado. Sí, el del cuidador de autos también era real. Ahora el cuidador de autos no estaba con un arma, estaba cuidando autos. Las cosas, entonces, esas cosas a mí me hacen ruido. No, nada ves un avance, nada. Sí, un avance en el macrismo veo, pero bueno, veo eso, pero la verdad que no, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un cambio de rumbo que no es el planificado, que no era el acordado. Cuando uno llega al gobierno, llega por consensos y llega por coaliciones, ya no existe más llego solo porque soy Perón, digamos. Claro. Llegamos por coaliciones, entonces hubo una coalición del peronismo, del kirchnerismo, del Nuevo Encuentro, del Frente Renovador, para que Lucas sea hoy en día el intendente. Entonces, cuando no se respetan estas coaliciones, ¿no? Y bueno, pasan estas cosas. Y cuando uno plantea, che, esto no me está gustando, y bueno, te hago asumir a la concejal que tenía antes para que te tengas que ir, es como todo el tiempo estar castigando al que te marca. No está bueno. Yo había presentado, en conjunto con el bloque, un proyecto de mejoramiento para el barrio Envión. El barrio Envión, de ahí de Aedo, yo soy de Aedo, sabemos que tenemos la escuela especial, tenemos el jardín municipal, tenemos la UTN, ¿sí? Y bueno, si nos vamos del otro lado de Juan B. Justo, tenemos más colegios también. Es un lugar súper transitado, está completamente desmejorado. Las rampas para discapacitados no existen, están todas rotas. Las paradas no son seguras porque no hay paradas directamente. Sí, las que habían arreglado. Los árboles tapan todas, no hay poda, tapan todas las luminarias que funcionan. Entonces hice un proyecto de mejoramiento del barrio Envión. ¿Lo pudiste presentar? Sí, lo presenté, pero ahí está, ¿no? A veces hay como muchos filtros en las comisiones. Y después presenté otro proyecto que tenía que ver con reductores de velocidad. ¿Por qué? Porque yo soy vecina del barrio donde me crié y también tengo que darle respuestas a mis vecinos. Sí, total. Y si te estamos pidiendo un reductor de velocidad y si los vecinos están cansados de ir a hablar al municipio, de contactarse con alguien que trabaja en la municipalidad para ver si... Porque no tendría que ser así. Sí. Para ver si con esa persona que trabaja en la municipalidad pueden llegar a conseguir... No, tenés razón. Hice un proyecto de reductores de velocidad. Hubo un accidente, uno de los autos terminó en la vereda, va muy rápido porque es una zona aledaña a la autopista. No es una esquina que tiene... es colectora de los derechos humanos, White y Namuncurá. Bajan directamente de... Sí, aparte, nada, a veces como que es una zona muy libre para subir al acceso cuando vienen escapando, digamos, ¿no? Bueno, uno de los autos quedó en la vereda. Hacemos el proyecto queda ahí también dormido. Que gracias a Dios no mató a nadie ni lastimó a nadie, La ¿no? semana pasada, otra vez de nuevo, una mamá con el nene atrás, el auto en la vereda. Es una zona donde pasan muchos chicos que van y vienen del colegio, que todavía es barrio, que a veces cruzan la calle solos. Entonces,
va a haber una tragedia, es preferible prevenir. Sí, total, estoy de acuerdo. Y el último proyecto que presenté fue el de prohibir, no prohibir, sino tratar de que las personas que quieran acceder a cargos públicos, ¿sí?, que quieran ser funcionarios o que quieran postularse como concejales, no estén inscriptos en el padrón de deudores alimentarios. Yo te voy a decir ficha limpia, pero no es ficha limpia Ficha limpia de alimentos. Ficha limpia de alimentos, ojo, hay que implementarlo. Sí, ficha parental. Claro, está bueno. ¿No? Está muy Esto bien. también nosotros éramos pioneros en Morón, porque en su momento, no sé si está ocurriendo ahora, pero los que se anotaban como proveedores tampoco tenían que estar en el registro de deudores alimentarios. Entonces, bueno, uno de los proyectos que presentamos con el bloque, pero que impulsé, fue este que se viene trabajando desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que es que justamente quienes quieran acceder a cargos públicos tengan los alimentos de sus hijos al día. Sí. Bueno, de hecho, en otros ámbitos, en el fútbol hay clubes que han determinado que los socios que deben la cuota alimentaria a sus hijos no pueden ingresar. Claro, Mira, te llevo algo al tema político, al tema de la interna. Sí. Hemos entrevistado a muchos, digamos, de los referentes, bueno, de ambos lados, digamos, ¿no? Pero sobre todo sabatelistas en los últimos tiempos, y por ahí hay un hilo conductor en que todos afirman en que Lucas Guiz se lo ve más personalista, que tuvo un giro, algunos lo identifican en el 2020, más o menos en esa época, más ensimismado. Sí. Aquí, digamos, y vos recién hace un rato dijiste algo interesante, como que él cambió de jefaturas. Sí. ¿Cómo se puede entender para afuera eso? Porque digo, también uno ve, y te completo con esto, uno ve también, desde mi punto de vista, por ahí me puedo equivocar, hasta mala praxis política en algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que vos mencionabas de este juego, este enroque raro en el Consejo Deliberante, que incluso después te fue más allá, que incluyó al presidente del Consejo Deliberante. Sí. ¿Cómo se entiende esto? A ver, cuando uno asume una responsabilidad tan grande como ser intendente de un distrito, tiene que, me parece, entender que asume con el consenso de muchos actores políticos, ¿no? Y a veces cuando los egos son tan grandes, queda de lado ese consenso y yo creo que a veces los hombres y las mujeres creen que pueden solos, ¿no? Y que llegaron por ser ellos, ¿no? Por eso es lo que hablo hace un rato, que hablaba de lo importante que son las coaliciones. Lo mismo pasa cuando vos llegás dentro, Lucas era hasta hace un tiempo, de otro espacio político que es Nuevo Encuentro. Su conductor, y él lo decía en los actos, era Martín Sabatella, mi jefe político, Martín Sabatella. Bueno, ahora parece que el jefe político es Axel Kicillof, pero a la vez tampoco sigue una corriente similar a la de Kicillof. Porque la verdad que con Axel Kicillof se puede tener diferencias, pero Axel Kicillof tiene en su gabinete a ministros y ministras que no pertenecen a su mismo espacio político y convive. Y hay consenso, y hay diálogo, y hay trabajo en equipo. Y eso no está reflejado acá en Morón. Entonces, la verdad que yo no sé por qué cambia de jefes no hay diálogo. Habría que políticos. invitarlo a Lucas y preguntarle. Habrá que ver por qué cambia de jefes políticos así. Y qué pasa, ¿no? En esa persona que, por más que cambie de jefe político, uno tiene una convicción, tiene una lealtad, tiene un sentido de pertenencia. Bueno, ¿qué pasa con ese sentido de pertenencia? ¿No? Claro, dar un cierre también. A ver, yo soy de las que pienso que se cumplen ciclos. Pueden cumplirse ciclos, pero hay que cerrar ese ciclo. Y quizás acá lo que siento que pasó es que no se cerró, que quedó como raro todo y no está bueno. Creo que quizás es confuso porque también en la confusión esa se confunde la gente. Sí, ¿no? sí. Y se sigue así, con esa confusión, ¿no? Porque hay muchos vecinos y vecinas que todavía no saben que hay una diferencia entre Martín Sabatella y Lucas Guí. Entonces también a veces es muy fácil ganar una elección con los votos de Martín Sabatella, o con los votos del peronismo, o con los votos del Frente Renovador, ¿no? Sí. Pero sin ellos, y sacándolos de la cancha, Claro. ¿no? Es muy fácil eso. Que es lo que nos pasa también con Cristina, ¿no? A veces quieren los votos de Cristina, pero la prefieren a Cristina presa. Pero No, ¿cómo ves digamos, estuviste hace muy poco tiempo adentro,
digamos, la articulación del bloque oficialista en el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo va a esta suceder dinámica ahora? tan A poco de compleja, cambiar ¿no? también. Sin consenso, con poco diálogo, digamos, en un lugar donde es imprescindible, es la casa del diálogo. Yo creo que, o sea, yo espero que mis compañeros concejales y concejalas se aboquen bien a las tareas de protección de los vecinos y de las vecinas, que eso me parece fundamental en este tiempo de tanta crisis, y que mancomunadamente puedan llegar a lograr diálogo y consenso con los actores que también permitan del otro lado diálogo y consenso. Claro, yo no creo que todo el mundo esté cerrado a poder consensuar. Yo creo que hay algunos personajes del mal que están dispuestos a todo, ¿no? Como a estas maniobras de las que vos hablabas, y hay otras personas que sí entienden que hay que llegar a un diálogo para poder trabajar en equipo. Yo espero eso de acá a diciembre por lo menos, que ya estamos, y en lo que se viene, ¿no? Porque ahora van a asumir nuevos concejales y concejales. Entra Mariano, entra Sol. Entra Mariano, entra Sol. Del lado de Martín. Mariano y Sol, nada más. Sí, Mariano y Sol. Y del otro lado, creo que entraría Vanina. Entra José María. José María. José María, que no sabemos. José María, a partir de diciembre uno tiene la sensación de un Consejo Deliberante más polarizado, o sea, con dos fuerzas, digamos, casi muy similares incluso en número, pero que el oficialismo va a tener más problemas puertas adentro que hacia afuera. Y va a tener por ahí más aliados hacia afuera que adentro. Pasa que también hay algo, cuando vos querés llegar a un acuerdo con otra parte y vos estás negado, hay una imposibilidad terrible para poder seguir negociando y para poder seguir teniendo un trabajo en conjunto. Para mí, los actores de la política se tienen que sentar a hablar, se tienen que llegar a un acuerdo en conjunto, pero sobre todo por los vecinos y las vecinas que lo están pasando mal. Totalmente. Ahora, hoy en día eso no está sucediendo y se ve reflejado en todo, en la gestión y en el Consejo Deliberante. En lo que le pasa a la vecina y en lo que le pasa a un referente político. Totalmente, ojalá se cambie esta situación, ojalá logren poder sentarse a dialogar, quizá con la última. Sí. Estás bienvenida siempre. Gracias. Es un placer hablar contigo. ¿Te gustaría que Martín sea intendente? Sí. 2027. Sí. Nosotros lo estamos acompañando y lo vamos a acompañar. ¿Por qué Martín? Bueno, ya lo dijiste. Te cambio la pregunta, voy a decir por qué Martín, no Lucas, ya lo dijo en toda la entrevista. Sí. ¿Por qué Martín? Porque creo que entiende que se gobierna con coaliciones. Y porque realmente tenemos una referencia clara, que es nuestra conducción, nosotros desde el peronismo, él desde el Nuevo Encuentro, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y por ahí te completo por ahí Era mentira la última, porque siempre... No, siempre. Siempre hace lo mismo. Está bien. La última es la anteúltima. No, digo, Martín Sabatella sí, digamos, sintetiza la idea de la coalición. Sí, por supuesto, sí, y lo viene haciendo, y bueno, y se nota cuando él todo el tiempo está diciendo, yo quiero dialogar, quiero sentarme a hablar. Martín creo que entendió que él cuando fue intendente no llegó solo, llegó con un montón de actores políticos. Es más, Lucas no llegó solo, porque hubo un Martín, pero también hubo otros espacios alrededor. Sí, claro, son muchos espacios. Bueno, nada, nosotros, a ver, cuando surgió este tema de que la compañera levanta la licencia y yo quedo fuera del consejo, que volviera Florencia de Luca, obviamente, que es de su espacio político, fue algo acordado entre todos, porque creemos en eso, creemos en el diálogo, creemos en el consenso, y creemos que hubo un Morón mejor, ¿no? Y yo lo viví desde que era chica, cuando Martín Sabatella fue intendente por primera vez, que yo estaba en la primaria en ese momento, y que podemos volver a generar todos esos cambios, ¿no? Los espacios verdes, el mejoramiento urbano, ¿no? Me parece que eso se logra sí o sí en equipo. Pero bueno, nada, lamentablemente, y para cerrar, ¿no? Lamentablemente, a veces en la política nos encontramos con dos tipos de actores, ¿no? Quienes a veces están enquistados en algún lugar de poder o en algún espacio político que ya no representan
y que no se sienten representados, pero por no perder un sello, por no perder un lugar, ¿no? Un puesto, El ego que decías. el ego, están ahí, y después hay algunas personas que son más manejadas por esas, ¿no? Entonces, me parece que cuando quizás no hay tantas habilidades, bueno, estos que tienen tanto ego los manejan. Gracias por tu tiempo, te vamos a seguir invitando y va a placer recibirte. Bueno, muchas gracias, de verdad.